Entonces son las 12 del día en Ensenada, las 2 de la tarde en Morelia, Michoacán. Y vamos a iniciar nuestro seminario de hoy. El día de hoy tenemos como invitados a mi colega y amigo, el doctor Gustavo Santoyo. Gustavo Santoyo es biólogo egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Posteriormente hizo su doctorado en ciencias biomédicas en el Centro de Ciencias Genómicas de la Universidad Autónoma de México. Al terminar, hizo un postdoctorado de 2 años en el National Cancer Institute en Frederick, ganando la beca NIH Fellowship Award. Y posteriormente regresó a México como parte de un programa de repatriación de CONACYT para incorporarse como profesor investigador titular A en el Instituto de Investigaciones Químico-Biológicas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, donde ha permanecido ahí, excepto el tiempo que hizo una estancia como profesor visitante en el Department of Biology Wilfrid de la Wilfrid Laurier University en Waterloo, Ontario, Canadá. Eh, es un gusto que estés aquí, Gustavo, y por favor puedes iniciar cuando estés listo. Ok, pues gracias Edgardo. Y gracias a todos también por la invitación. Y pues un placer presentarles un trabajo de maestría de una de mis alumnas que se llama Aurora Flores, que lleva por título Cifrando las comunidades microbianas en suelos perturbados por incendios subterráneos. Mm, Hago para cambiar las diapositivas. Ah, ya, parece que ya. Ok, déjenme ver ahora cómo cierro esta pantallita. Allá. Bueno, voy a comenzar platicándoles sobre la microdiversidad del suelo. Todos sabemos, y es un ejemplo que le gusta a muchos científicos poner, es cuántos microorganismos, cuántas células, cuántos animales podemos encontrar en un gramo de suelo. Bueno, pues hay algunos datos que nos dicen que podemos encontrar hasta 9 por 10 a la 7 células bacterianas. Podemos encontrar también 4 por 10 a la 6 actinomicetes. Podemos encontrar también un número importante de hongos, algas, protozoarios y nemátodos. Entonces, la diversidad que encontramos en el suelo, pues es inmensa, es parte fundamental también de los ciclos biogeoquímicos, también son muy importantes para el funcionamiento de los ecosistemas. Estos mismos microorganismos se pueden asociar a plantas de interés agrícola. Algunos de ellos pueden ser patógenos, otros pueden ser organismos benéficos y bueno, algunas de ellas tienen actividades motoras o estimulantes del crecimiento, así como también son parte fundamental, muchos de estos microorganismos, algunas bacterias principalmente, de suelos supresores de enfermedades. Por lo tanto, pues pueden ser una fuente de metabolitos de interés agrícola, interés médico, biotecnológico, es decir, son una fuente importante como para aplicar todos estos metabolitos que tienen alguna relación y los mismos microorganismos como tal. Algunas otras especies microbianas también son remediadoras de suelos, es decir, participan en la limpieza cuando pues nosotros como seres humanos, derivados de la actividad industrial, se contaminan los suelos, entonces pues aquí los mismos microorganismos también nos ayudan a limpiar el cochinero que nosotros podemos hacer a veces, ¿no? Eh, para cambiar, ya, ok. Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros mm, conocer estas comunidades microbianas? Bueno, pues ustedes saben, en un inicio de, de los, ¿qué será? Del siglo XX, siglo XIX, las técnicas las maneras de aislar y conocer los microorganismos, pues eran a través de técnicas de cultivo. Ujú. Y esto te da digamos, tiene una resolución
de la identidad microbiana más o menos alta. Sin embargo, pues puede subestimar la diversidad, y esto es porque pues no podemos nosotros cultivar todos los microorganismos que se encuentran en el suelo. Hay datos que nos dicen, por ejemplo, que solamente podemos cultivar en una gran variedad de cultivos y condiciones ambientales de crecimiento, de niveles de oxigenación y todo eso, entre 1 y el 10%. Eso es lo máximo que se puede cultivar. Entonces, pues nos queda como un gran porcentaje por ahí por conocer la diversidad de las comunidades microbianas. Por lo tanto, ya con el desarrollo de las técnicas moleculares, pues ya podemos nosotros ahora sí conocer o tener una amplia conocimiento, una amplia resolución de la diversidad que se encuentre, por ejemplo, en alguna parte. También la determinación de fosfolípidos te puede dar, podemos conocer nosotros la diversidad, pero sin embargo, pues a veces se encuentra restringida a ciertos grupos y no puede ser tan detallada o tan definida, ¿no? Otras técnicas, por ejemplo, moleculares, pues está la secuenciación, la pilosecuenciación, y ahora con estas novedosas técnicas, pues te permite tener una resolución mayor, pues conocer, no sé, del gramo de suelo ahí que les digo, pues podemos conocer prácticamente toda la diversidad que se encuentra ahí y a grandes escalas, ¿no? Sin embargo, pues cada técnica tiene sus pros y tiene sus contras. Por ejemplo, si nosotros queremos eh, desarrollar, por ejemplo, estamos interesados en desarrollar un bioinoculante, la remediación de un suelo, pues tenemos que tener los microorganismos también cultivados. Entonces, si tenemos únicamente las secuencias o los reads ahí pues, no nos van a servir para nada, ¿no? Entonces, cada una de las técnicas pues tiene sus pros y tiene sus contras, ¿no? Pero bueno, dependiendo del objetivo de nuestro proyecto, pues nosotros podemos eh, utilizar cada una de estas, o podemos hacer una combinación, que es lo más padre, ¿no? Los trabajos donde se combinan técnicas moleculares con técnicas de cultivos también te dan una idea mucho más clara, por ejemplo, de la diversidad de un ambiente y también de las funciones que pueden cumplir. ¿Cuáles son los factores que modulan la diversidad y la estructura de estas comunidades? Pues bueno, por ahí andaba yo buscando una fotografía que me ilustrara esto, y entonces me encontré un review de Islam del 2020, donde aquí pone una fotografía y yo la modifiqué, que no me gustó mucho del todo, pero las comunidades microbianas solo se pueden ver modificadas, pues ahí están por la fertilidad del suelo, los exudados de las raíces, que son muy ricos en nutrientes, tienen aminoácidos, vitaminas, y entonces pues eso atrae y promueve el crecimiento ahí de ciertas poblaciones. En algunos casos son poblaciones benéficas, en los otros casos son patogénicas. Las interacciones microbianas, también la competencia por espacios, por nutrientes, también es un factor que modula la diversidad o el microbioma del suelo. La naturaleza, el tipo de suelo, las prácticas agrícolas también pueden ser importantes, ya que en algunas de estas prácticas pues se encuentran los hábitos de utilizar pesticidas, entonces pues eso restringe el crecimiento de algunos organismos, de algunos microorganismos. Hay varias funciones dentro de estos factores. Otros factores abióticos, pues digo, está el nivel, la concentración de materia orgánica. Hay redes ahí tróficas en el suelo que también pueden influir. Los factores también abióticos como el pH, la luz, la temperatura, la disponibilidad de oxígeno, también son factores importantes que van a estar modulando la diversidad, y algunos de estos factores pues van a ser importantes para que los mantengan en mente por lo que les voy a platicar a continuación de nuestro trabajo. Les voy a mostrar ahorita algunos artículos, algunos de estos pues ya están un poco viejitos, como este que les presento, donde se ve que el pH es un factor que modula la diversidad bacteriana en los suelos. Y este es un trabajo de Lauber y colaboradores, que ha sido ampliamente citado, que se publicó en el Applied Environmental Microbiology, donde se ve que, por ejemplo, el pH
es un factor importante y ellos analizaron este factor en varios muestras de suelo y esto lo hicieron a nivel continental. Entonces ellos ven que, por ejemplo, a pHs bajos, menos a 4 o a 4, pues es muy bonito porque les coincide con una abundancia de bacterias, de acidobacterias. Sin embargo, se va haciendo los suelos, o no que se vayan haciendo, sino que se van encontrando muestras de suelos más alcalinos y entonces se ve que estas acidobacterias, las poblaciones, la abundancia relativa, pues va disminuyendo. Pero esto también, algunas otras bacterias, cuando se va incrementando el pH, arriba de 6 7 pasan la neutralidad, pues se incrementan otros grupos, por ejemplo, las actinobacterias, eh, que son pues también las alfa-protobacterias que se mantienen más o menos, pero se puede ver que en esta otra gráfica de aquí de la derecha, donde analizan el número de filotipos y la diversidad filogenética, se puede ver que, por ejemplo, pHs neutros entre 6 y 7, bueno, 6, 7, la diversidad pues es mucho mayor en esta parte. Entonces es un estudio muy amplio que a nivel continental pues, nos muestra que el pH sí es un factor o es un predictor de la diversidad o de los taxa que podemos nosotros encontrar en estos suelos. Hay otra gráfica también que me gusta mucho porque también aquí se puede mostrar ya de grupos más particulares, por ejemplo, en estos que son cómo va disminuyendo es lo mismo, son los mismos grupos, pero la abundancia relativa va disminuyendo conforme no veo aquí, pero creo que son las acidobacterias, las que van también disminuyendo su abundancia conforme se incrementa el pH, pero otros grupos, por ejemplo, les decía como las actinobacterias, pues se va incrementando el pH hasta 8 en suelos que tienen un pH de 8 o 9, y entonces estos se incrementan. Hay otros grupos como las alfa-protobacterias que no hay como una clara distinción, sino que lo vamos a encontrar en un amplio rango de pHs. Ujú. Igual las beta y las gamma protobacterias, pues también eh, se ve que pueden encontrarse, pero sin embargo, pues la abundancia sí es mayor a pHs entre 6, ¿no? Y 7. Entonces, dependiendo del pH que encontremos en un suelo, pues puede ser un factor que te puede predecir la diversidad de taxas que puedes encontrar ahí, ¿no? O de grupos o filas. Ahora, ¿qué pasa con los hongos? Pues hay varios artículos que muestran también donde se ha estudiado la diversidad de estos hongos y también no solamente a escala continental, sino también a escala global. Por ejemplo, este que hicieron, el artículo este de Leonora Egidi y colaboradores, que es más reciente. Ellos analizaron 235 suelos alrededor del mundo y lo que hicieron fue secuenciar los ITS. Los ITS son estas secuencias intergénicas que podemos encontrar aquí entre los genes ribosomales y los cuales son importantes como para diferenciar los grupos bacterianos hasta nivel de especie, en algunos casos, de los hongos. Entonces, lo que ellos encontraron fue muy interesante porque encontraron, digo, era de alguna manera de esperarse que el Phyllodes comicota, pues es el filo dominante, ¿no? Y es el que domina prácticamente todas las comunidades fúngicas alrededor del mundo. Ujú. Del total de lecturas que encontraron, prácticamente del 15 al 27% siempre salían las comicetas. Digo, siempre salían sí, de estos ascomicotas, de este filo ascomicota. Y algo interesante es que los filotipos dominantes pues tenían importancia médica, tenían importancia agrícola y ecológica. Como ustedes saben, pues algunos de estos ascomicotas son patógenos también en suelos agrícolas. Sin embargo, aquí esto fue interesante porque las propiedades de los suelos, que incluyeron el pH, aquí no fueron malos predictores para correlacionar la abundancia relativa de estos taxones de los hongos dominantes con este factor, ¿no? Entonces vemos aquí que, por ejemplo, hay una contradicción de este trabajo. No es que haya una contradicción, sino que hay una diferencia
entre el grupo que tú puedas predecir, ¿no? Mientras que las bacterias sí se correlacionan muy bien con el pH, pues algunos hongos, los más dominantes en algunos de los suelos, pues no se correlacionan tanto con este factor, ¿no? Y que puede variar, por ejemplo, dependiendo del grupo, ¿no? Del grupo biológico que se esté estudiando. Pero es un trabajo muy interesante. Ahora, también otro de los factores que les decía, pues es la temperatura, y la temperatura también se puede incrementar no solamente por los rayos solares, sino que también en ocasiones puede haber incendios, incendios incendios forestales, puede haber incendios en los pastizales, en los suelos, donde se incrementan las temperaturas. Entonces, lo que vemos es que los incendios también afectan de manera inmediata la diversidad de hongos y bacterias. Lo que hicieron Pérez Valera en el 2018 fue medir la riqueza de hongos. Entonces, la analizan, después analizan la diversidad, la riqueza de estas de especies de forma cronológica, es decir, van y después ven que la abundancia, la riqueza de especies baja inmediatamente, pero conforme va pasando el tiempo en meses, es decir, 50, 100, 150, 250 meses, pues hay como hay un incremento de esta riqueza, entonces se van, digamos, recuperando los suelos, ¿no? Esto pasa lo mismo con las bacterias, que también de forma inmediata, posterior a un incendio, hay una baja en la riqueza de las especies, pero que posteriormente se va incrementando, ¿no? Esto es los puntitos negros son los suelos afectados y los suelos, digo, los circulitos en blanco son los suelos control. Ahora, la riqueza de arqueas, pues no se modifica tanto, ¿no? Entonces también aquí la temperatura, el incendio, pues afecta también únicamente estos dos grupos, ¿no? Las bacterias y los hongos. Ahora, pues no solamente cuando se analizan poblaciones microbianas del suelo, se analizan, por ejemplo, hay otro factor que es la profundidad, ¿no? Entonces, aquí la severidad, por ejemplo, de un incendio puede variar también porque depende de a qué temperaturas puede llegar, a qué temperatura puede llegar o verse afectado una zona del suelo. Por ejemplo, Lee y colaboradores en el 2019 en esta revista de Reports, ellos analizaron los suelos que eran afectados por incendios, pero y tomaron muestras a 10 y 20 centímetros. Entonces, como ven aquí en esta gráfica, pues los grupos bacterianos se agrupan, los grupos microbianos se agrupan bien o más o menos, dependiendo de la profundidad. Entonces, es un factor que también puede eh, tener una actividad importante en la estructura de la comunidad. El pH, ven aquí, también es un predictor importante, así como también la cantidad total de nitrógeno y el nitrógeno también en forma de amonio. En esta otra vemos, en esta gráfica vemos que, por ejemplo, aquellos suelos que están a 10 y 20 centímetros, pues hay una diferencia entre estas dos y se afecta según el índice de Simpson, aquellos suelos, por ejemplo, los que están en rojito, que son estos dos, llegaron a temperaturas de 100 grados. Entonces, hay una afectación en ellos, pero sin embargo en los otros, donde hubo nada más temperaturas entre 50, menores a 50 grados y 50 grados, pues no se modificó o no, al menos no observamos. Se ve una tendencia, pero pues bueno, la estadística te dice que no hay una diferencia significativa entre estos, ¿no? Entonces también las temperaturas a las cuales pueden estar sometidas o estos suelos pues también son importantes como para ver si hay cambios en la estructura de las comunidades. Ahora, pues como les decía, hay incendios que son provocados, hay incendios que son causados también por causas naturales, a veces por la insolación solar, o también hay otro tipo de incendios subterráneos, en los cuales son un poco más complicados de atacarse porque pues hay ciertas temperaturas derivado, por ejemplo, de actividad geológica o geotérmica, perdón, y que donde llega, por ejemplo, puede haber una cierta disponibilidad de oxígeno, entonces pues puede
arder ahí la materia orgánica y haber incendios constantes. Y ese es el caso, por ejemplo, de Centralia, en Pensilvania, que es una ciudad que se encuentra en constante ignición y que ahorita, pues, al parecer se encuentra abandonada porque ahí, aparte de los incendios, pues hay minas de carbón. Entonces, muchos de estos suelos, pues, tienen carbón ahí disponible para estar en constante ignición. Y los suelos de Centralia, Pensilvania, pues han sido estudiados también. Y bueno, pues nada más para comentarles que desde 1962 está en constante ignición. Entonces hay unos investigadores que evaluaron ahí o analizaron la abundancia relativa de estos taxa microbianos o de estos fila, donde se ve que, por ejemplo, en negro tenemos el suelo control, que no se ve afectado por estos incendios subterráneos, y hay otro en grisicito, que es esta línea de aquí, que son los suelos afectados por el suelo, digo, por el incendio, y hay otros, analizaron otras muestras de suelo que fueron afectados por el incendio, pero que ya se han recuperado, y esto se nota, por ejemplo, por el crecimiento ya de vegetación en ellos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los fila que, por ejemplo, no se ven, que estaban en los suelos control? Pues vemos que hay una amplia abundancia de proteobacterias y que estos mismos posteriormente se ven afectados, la abundancia de las proteobacterias, aunque de manera muy marcada, pero sí, por ejemplo, que se incrementan otros grupos y que bajan, ¿no? Por ejemplo, las verrumicrobia, pues baja la abundancia, mientras que cloroflexi y otros grupos, por ejemplo, estos de arcas, del grupo Cunarcleota, se incrementan. Hay otros grupos ahí sin identificar que también se aumenta, pero que sin embargo ya cuando los suelos se van recuperando, pues las poblaciones como que vuelven a tener esta misma tendencia, ¿no? Pero por ejemplo las acidobacterias pues se vuelven a incrementar en estos suelos recuperados. Entonces aquí hay otro factor que también es el tiempo, en el cual, por ejemplo, hemos visto que la diversidad se puede afectar de forma drástica, pero conforme pasa el tiempo, quizás las temperaturas van bajando, quizás los contenidos de materia orgánica se van nuevamente modificando, algunos otros elementos como nitrógeno, fósforo, también van cambiando. Entonces pues como que la diversidad puede irse modificando conforme va pasando el tiempo, ¿no? Y que los suelos se pueden recuperar. Y bueno, ya para entrar en el tema, nosotros analizamos un suelo que se encuentra en el estado de Michoacán, que es en esta población que creo que está sí, es en el noreste de Michoacán. Es un lugar que se llama Pueblo Viejo, donde suceden algunos incendios subterráneos también. Entonces, hace como 3 años, en el 2017, 2018, recuerdo, eh, sucedieron estos incendios en los cuales estaban haciendo grietas. La gente pensaba que pues ya era el fin del mundo, que iba a surgir un nuevo volcán, que iba a acabar otra vez aquí con el estado y las poblaciones aledañas. Entonces, les decía, empezó a haber ahí combustión de materia orgánica. Entonces, se hicieron varias noticias y que, bueno, demostraban o querían, la gente se empezó a asustar porque pensaban que se estaba dando el nacimiento de un nuevo volcán, ¿no? Pero no es nada de eso, simplemente estaban sucediendo incendios subterráneos, ¿no? Por acumulación de materia orgánica. Y pues bueno, lo que sí sucedió es que pues lamentablemente sí fallecieron dos chivas, eso sí fue verdad, eso es muy triste, pero de ahí en adelante pues afortunadamente no pasó nada, ¿no? Nada más fue eso, lo más grave. Entonces, pues ya algunos investigadores de la UNAM y algunos otros de la Universidad Michoacana, pues lo que explicaron fue que ahí lo que estaba sucediendo es que se acumularon algunos gases como dióxido de carbono, metano. Entonces, junto con la materia, el aumento de la temperatura, este, se, se dieron estos incendios, ¿no?
ahora a otros investigadores, por ejemplo, como el doctor José Luis Macías, pues dice que también la región pues, se encuentra ubicada en de estas zonas de pues, Jacuarán, Ixtlán y los Negritos están ligadas a una actividad geotérmica también, que también está relacionada con un sistema de fallas. Entonces, pues también gran parte del estado de Michoacán, y incluyendo ahí, se encuentra también toda esta zona del eje tras, transmexicano, entonces volcánico, y pues se encuentra también una zona de alta actividad geotérmica, ¿no? Tenemos también ahí los azufres, donde se encuentra una terminal eléctrica o geotérmica. Hay otra parte también de una otra zona en Michoacán que se conoce como la de Araró, Simirao, que les voy a platicar también adelante. Un trabajo ahí nosotros hemos estudiado. También hay diferentes, mm, ¿cómo se llaman estas? Hot spring, fuentes termales, derivado también de la actividad geotérmica, ¿no? Entonces hay varios lugares por ahí que son interesantes, pero bueno, pero dada la fama que tiene Michoacán por el volcán Paricutín, el cual, aquí esta es una foto de 1952 cuando hizo erupción, y bueno, así quedó la zona ahí de San Juan Viejo, donde lo único que sobrevivió, pues, las torres de la iglesia y el atrio, ¿no? Pero bueno, al final, no sé si alcancen a ver, pero aquí hay una persona. Entonces todo esto pues quedó sepultado, todo el pueblo quedó sepultado de lava, ¿no? Es una zona muy bonita también para visitar, se los recomiendo. Entonces, pues ya entrando ahí el trabajo, pues una de mis estudiantes, aquí vemos a Aurora también junto con Raquel, una estudiante de doctorado también, pues ellas se fueron a conocer ahí qué había pasado exactamente en Pueblo Viejo, ¿no? Dada la noticia que nosotros habíamos visto, llegamos un poquito tarde, pero bueno, lo que me platicaban ellas es que en esta zona hay suelos, pues obviamente que no son afectados, y hay suelos que son afectados, entonces hay como parches de combustión. Entonces lo que hizo ahí mi alumna fue pues conocer el perfil de los suelos, ¿no? Hay suelos, por ejemplo, les decía yo, que no están afectados, donde la temperatura se encuentra a 27 grados, no hay, digamos, señales ahí de que haya habido también ahí un incendio, pero hay otras zonas que fueron afectadas donde sí hay un incendio y, por ejemplo, ustedes ven los tipos de estas muestras de suelo, pues llegan a algunas zonas hasta tener casi ceniza. Entonces el perfil sí se ve afectado conforme tú vas analizando la profundidad, la temperatura a diferentes profundidades del suelo, pues se va incrementando, ¿no? Entonces ella tomó muestras de estos suelos, obviamente también del suelo control que no estaba afectado, y también de estas zonas, ¿no? A 70 grados también tomó muestras, pero prácticamente pues ya eran cenizas, entonces de aquí no pudimos nosotros aislar DNA, pero sí tomó las muestras y aisló el DNA metagenómico de todas estas otras condiciones o temperaturas. También mandó a analizar y conocer, para conocer los parámetros físico-químicos de estos suelos, y pues bueno, encontramos que son suelos franco-arcillosos, y que por ejemplo en el suelo control, que está a 27 grados y que no fue afectado, pues encontramos un pH de 7.55, una amplia cantidad de materia orgánica. Encontramos también estas concentraciones de fosfatos, nitratos, arena, limo y arcilla. Entonces lo que principalmente se modificó en estos suelos, por ejemplo, a 42, pues es que se incrementó un poquito más el pH, al igual a 50 y 54 grados. Sin embargo, pues no, esto ya también ya se sabe que cuando hay incendios, pues incrementan un poquito, incrementa la alcalinidad de estos suelos, ¿no? Lo que sí notamos fue que la materia orgánica, pues bajó de forma significativa, así como también, por ejemplo, los fosfatos y, por ejemplo, los nitratos, pues se incrementaron. Entonces, pues estos son datos que también a nosotros al final les voy a presentar, que también nos ayudan a hacer alguna relación entre la diversidad y estos factores ambientales, ¿no? Y cómo se modificaron posterior al incendio subterráneo. Ya cuando mandó
secuenciar ahí los 16S para conocer la diversidad de bacterias y arqueas y los ITS, estas regiones intergénicas, para conocer la diversidad de hongos, pues encontró 23 fila, en el caso de arqueas y bacterias, 50 clases, 104 órdenes, 204 familias, 453 géneros y alrededor de 638 otros. Otros son unidades operacionales taxonómicas que se utilizan únicamente para predecir, digamos, el número de especies, ¿no? Pero que como no tenemos nosotros el aislamiento de los organismos como tal, pues entonces, como para caracterizarlos ya más profundamente y de forma bioquímica y todo, bla, 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 para determinar la especie, pues entonces los nombramos nada más como OTUS, ¿no? Como unidades operacionales taxonómicas. Encontramos también, de los hongos, encontramos únicamente 5 fila, 17 clases, 30 órdenes, 53 familias, 86 géneros y 115 OTUS. Ahora, esta es una grafiquita de barras que ya les había presentado anteriormente, donde nosotros vemos que en el suelo control en el cual no está afectado, pues vemos una amplia abundancia, o una abundancia relativa de proteobacterias, vemos también firmicutes, vemos actinobacterias, bacteroidetes, acidobacterias, entre otros grupos también menos abundantes y que a 42 grados, por ejemplo, ya en los suelos afectados, pues disminuye un poco las proteobacterias, pero ¿qué pasa, por ejemplo, en los suelos ya de 50 y 54 grados? Pues vemos que la abundancia de las proteobacterias va bajando y se va incrementando la del grupo de firmicutes. Ustedes saben que dentro del grupo de los firmicutes, pues vamos a encontrar todos aquellos bacillus, penibacillus, neobacillus, varios géneros de los cuales pues son organismos que tienen la capacidad de esporular. Entonces, al esporular, pues pueden resistir quizás estas condiciones de altas temperaturas y donde hubo pues este incendio, ¿no? Sin embargo, pues, otros grupos que no tienen la capacidad de esporular, por ejemplo, las proteobacterias, en algunos de ellos, en algunos, por ejemplo, algunos géneros, no tuvieron esa capacidad de adaptarse y pues, de sobrevivir. Entonces, pues simplemente las abundancias relativas pues fueron bajando, ¿no? Ahora bien, con nosotros, con respecto a los hongos, pues encontramos, por ejemplo, que el Phylum Ascomycota, digo nada raro, ya vimos que son los que abundan en diferentes biomas alrededor del mundo, pues eran los más abundantes, pero sí se incrementó mucho mayor, mucho más drásticamente a 42 y 50 grados. Y aquí pues nos llama la atención que a 54 grados, pues aquí encontramos algunos especies del grupo de Mucoromycota que se incrementó, ¿no? Pero bueno, ahorita les voy a platicar también que esto también es interesante y se ha visto, ¿no? Entonces, no, es algo que no esperábamos aquí, pero que bueno, se incrementó, ¿no? Drásticamente aquí la abundancia relativa aquí de las secuencias que pertenecen a estos grupos, ¿no? De mucorales. En estas gráficas les muestro varios, y bueno, muestro el índice de Pilou o el índice de Simpson que nos pueden mostrar la riqueza de especies y nos muestran también qué tan homogéneas son las comunidades. Y también les muestro aquí otro índice, bueno, otro parámetro que es la riqueza de Otus, en la cual nosotros vemos que conforme se incrementa la temperatura, pues también la riqueza de Otus va bajando, la riqueza de especies y, por ejemplo, son menos homogéneos, ¿no? Estos ambientes con respecto a los procariotas. Y eso es algo que esperábamos, ¿no? Que se viera afectada, que bajara la riqueza de especies ahí conforme se va incrementando las temperaturas. Que no solamente son las temperaturas, sino que también hay otros factores como la profundidad, la disponibilidad de materia orgánica, todos estos otros factores, ¿no? Esta es la diversidad alfa también de las poblaciones fúngicas, las cuales también tienen esta misma tendencia a bajar conforme se incrementa la temperatura, ¿no? En ambos casos. Ahora, cuando nosotros hacemos un análisis, por ejemplo, para conocer qué tan relacionadas están las poblaciones microbianas en nuestras diferentes muestras,
de acuerdo al índice de Bray-Curtis, pues nosotros vemos que, por ejemplo, las más parecidas pues son las de 27, las comunidades microbianas de 27 grados y 42, mientras que las de 50 y 54 pues se parecen más entre ellas. Cuando hacemos un diagrama de Venn, pues vemos que los otros compartidos entre todas las comunidades fueron 256, pero que algunas, otros también son únicos de esas poblaciones, es decir, que se vieron afectados y que son únicas de estos grupos. Por ejemplo, de 54 grados, pues encontramos únicamente, por ejemplo, 15 votos que son únicos para esta muestra de suelo, ¿no? Que se ve aquí. Ahora, nosotros cuando queremos correlacionar los taxa procariotas, por ejemplo, con algunos parámetros de físico-químicos del suelo, pues nosotros vimos que aquí la materia orgánica jaló muy, muy, muy fuerte. La flechita esta que nos indica que, por ejemplo, la materia orgánica está muy correlacionada con la diversidad de procariotas que nosotros encontramos, mientras que la temperatura, pues también tiene alguna influencia, pero no es tan marcada, por ejemplo, con la materia orgánica. El pH no fue un factor exactamente muy fuerte, pero también influyó. Los nitratos también es otro parámetro que se analizó aquí en este análisis de componente. Entonces, pero principalmente la materia orgánica, y no sé si recuerdan que, por ejemplo, la materia orgánica bajó drásticamente el contenido en los suelos afectados por los incendios. Entonces aquí nosotros pues vemos que sí hay una correlación, ¿no? Y que sí el contenido y la disponibilidad de materia orgánica pues afecta la diversidad. Ujú. Este es un mapita de calor también, donde nosotros vemos, por ejemplo, que algunas poblaciones de bacillus se incrementaron conforme incrementa la temperatura. Nosotros lo vemos aquí en esta linecita. Este mapita de calor te dice que pues entre más tienda a este azul rey o un azul más fuerte, pues estos grupos se incrementaron, ¿no? Mientras que otros grupos, por ejemplo, como Arthrobacter, bajaron sus abundancias, ¿no? Acá hay otras esfingomonas también que bajaron sus abundancias, Nitrosphaera, hay varios géneros por ahí que nosotros vimos que, por ejemplo, fueron bajando, mientras que los que prácticamente incrementaron su abundancia, pues fueron los bacilos. Ahora, ¿qué pasa con los filafúngicos? Pues también aquí nuevamente el contenido de materia orgánica estuvo fuertemente correlacionado con la diversidad de estos filafúngicos, ¿no? Hay otros grupos que, por ejemplo, se correlacionaron un poquito más con la temperatura, no exactamente, pero pues, ya habíamos dicho que algunos unos grupos de mucormicota, como por ejemplo Mortierella, la temperatura, ellos se incrementaban, se incrementaba su abundancia conforme la temperatura era mucho más alta. Este es también otro mapita de calor para ver cómo se modifican las abundancias y, por ejemplo, el fusarium fue el que se incrementó, digo, sí, ajá, ajá, es el que bajó, es el de menor abundancia, perdón, es el que bajó aquí, está fusarium. Porque 27 era mucho más abundante, ¿no? Entonces va bajando. Pero Martirela, como les decía, a 54 grados, pues vimos en las otras gráficos que se incrementaba su abundancia, ¿no? Algunos otros pues no mostraron algunos cambios muy importantes, aunque, por ejemplo, este grupo de aquí es de hongos, Penicillium, también se incrementó a 50 grados, pero, por ejemplo, ya a 54 bajó, ¿no? Entonces se nos habla también, por ejemplo, de que dentro de los mismos grupos de hongos, pues hay también géneros que pueden resistir o no, o adecuarse más a estos cambios ambientales como es la temperatura. Pero sin embargo, si vemos que todos estos géneros de acá, todos estos grupos, pues prácticamente si los vemos de forma general, pues bajaron su abundancia, ¿no? Es decir, fueron afectados, disminuyeron sus poblaciones conforme se incrementaba la temperatura en estos suelos. Y bueno, lo que teníamos nosotros ahí en estos datos es que pues ya vimos que las secuencias, digo, porque lo que analizamos fueron los 16S, los ITS. Entonces, lo que vimos es que hay una
correlación con algunos parámetros como la materia orgánica. Vemos que la temperatura también es un factor importante que baja las poblaciones, la diversidad, algunos medidos por algunos índices. Pero sin embargo, nosotros queríamos saber si el evento de elevación de temperatura a través de este incendio pues también modificaba las poblaciones y si estas poblaciones se podían adecuar, es decir, podían sobrevivir algunas de ellas. Y entonces, pues también queríamos verlo de forma experimental. Entonces, lo que hizo mi alumna Aurora fue tomar algunos aislados de algunos suelos. Estos son suelos control, que crecen a 30 y 50 grados. Utilizamos estas dos temperaturas porque fueron las más comunes. Estos son suelos, algunos ejemplos de aislados también que crecieron a 30 y 50 grados. Aquí solamente les muestro algunas que solamente que crecieron a 50 grados. Pero sin embargo, nosotros, ella aisló alrededor de 150 aislados. Era como un número más o menos que a nosotros nos permitía tener una estadística para saber si había diferencias entre ambos suelos y si había una probabilidad de encontrar un mayor porcentaje de, de bacterias que fueran termotolerantes, ¿no? A 50, 55 y 60 grados. Entonces, aisló aproximadamente 150 aislados del suelo control, de los cuales el 12%, es decir, 19 de estos aislados, pudieron crecer a 50 grados. Entonces, de estos 19 aislados, 7 crecieron a 55 y 6 lograron crecer a 60 grados. Entonces, cuando comparamos esta población, que es como una muestra de ahí, de este suelo control, sin afectar, si se compara con el mismo número de aislados en un suelo afectado, nosotros vemos que hay diferencias, y cuando hacemos una prueba de G cuadrada a un alfa del 0.005%, nosotros vemos que hay diferencias significativas. Es decir, de estos 150 aislados del suelo afectado, 57% de ellos lograron sobrevivir y crecer a 50 grados. Y de este 37.7%, que es mayor al 12%, también el 43% de estos crecieron a 55 y el 72% crecieron a 76. Entonces, nosotros aquí con esto vemos que sí hay una mejor adecuación a este cambio de temperatura, a este factor del suelo subterráneo, y que, por ejemplo, sí las poblaciones están cambiando, pero que también se están adecuando a nuevas condiciones ambientales, ¿no? Y están creciendo y quizás aquí pues es importante saber pues cuáles eran uh, a qué especies pertenecían estos aislados. Entonces lo que encontramos es que gran parte de ellos, de estos aislados termotolerantes, pues eran del grupo Bacillus, ¿no? Como ya les había platicado, pues son los que pueden esporular y quizás sea algo importante, ¿no? Como para la sobrevivencia de estas especies. Sin embargo, pues encontramos simplemente la termotolerancia a 50, 55 y 60 grados, simplemente en dos grupos, ¿no? En firmicutes y actinobacterias, ¿no? Estas son este cladograma nos muestra que, por ejemplo, toda esta zona de aquí son algunas actinobacterias que crecieron. Y bueno, estos son los colorcitos que se correlacionan con las diferentes temperaturas a las cuales logran crecer. Y estos son los firmicutes, los principalmente puros bacillus, ¿no? Que lograron crecer a 50, 55 y 60 grados. Y estos son nada más algunos aislados que, por ejemplo, también cambiaban, perdón, la morfología, o sea, cuando crecían a 50 grados, pues el crecimiento era más mucilaginoso, probablemente la excreción de exopolisacáridos para protegerse de la temperatura. Ahora había cambios en pigmentación, por ejemplo, en algunos streptomyces acromógenes, cambiaba, por ejemplo, la pigmentación, entonces como mecanismos como para tolerar estas altas temperaturas. Ahora, dentro del mismo grupo de Bacillus, encontramos a grupos o linajes que a nosotros nos creía que pertenecían pues, obviamente al mismo linaje. Por ejemplo, había Bacillus subtilis que crecían muy bien a 60 grados, a 50 grados, 55 grados, pero había otros Bacillus que provenían de suelos no afectados y que no crecían, por ejemplo, a 55 grados, a 60. ¿Esto por qué?
nosotros nos preguntamos por qué si son de la misma especie, del mismo linaje, pues por qué unos sí toleran y otros no. Entonces, eh, el trabajo que les voy a presentar a continuación, pues nos da un indicio de una posible respuesta, ¿no? Y la respuesta es que, pues hay linajes de bacterias, en el caso, por ejemplo, en particular de Bacillus subtilis y Bacillus cereus, que tienen una plasticidad fenotípica. Ujú. Es decir, tienen un pool genético que les permite sobrevivir cuando hay ciertas condiciones ambientales, pues pueden sobrevivir, ¿no? A este caso, a altas temperaturas. Y, por ejemplo, esto es derivado, este es un trabajo que está haciendo un alumno de doctorado se llama Enrique Hurtado, que está trabajando en el CIMBESTAF y en el grupo de la doctora Gabriela Olmedo, donde nosotros hemos aislado unas cepas, por ejemplo, les decía yo, estas son unas pozas termales en Araro, en Michoacán, que se encuentra también en esta zona geotérmica. Y lo que hicieron fue comparar dos linajes de cepas, unas de Bacillus cereus con otras de Bacillus subtilis. Se encuentran aquí en esta marquita, son estas, las de color rojito, son estas que se encuentran aquí. Estas de aquí todas son las cepas de Bacillus cereus. Se quedaron con 3 aislados de Bacillus cereus y 3 de Bacillus subtilis, los cuales se encuentran en este mismo linaje de todos estos Bacillus subtilis, también junto con otras cepas de, ¿cómo se llama acá? De Cuatro Ciénegas. Ujú. Entonces se quisieron comparar un ambiente, digamos, caliente, porque las temperaturas aquí no sé si pueden ver el vaporcito, se encuentran entre 49 y 80 grados. Ujú. Mientras que las pozas de allá de Cuatro Ciénegas, pues son temperaturas más templadas, creo que andan por ahí alrededor entre los 20 y los 30 grados, no pasan de ahí. Entonces, cuando tú comparas estos ambientes, pues tú quieres saber si esta plasticidad se debe al fondo genético o se debe, por ejemplo, a una evolución que han tenido de adaptación a estas nuevas condiciones, ¿no? Y bueno, creo que me estoy tardando un poquito, pero bueno, voy a tratar de acelerar. Lo que les quiero platicar es que, por ejemplo, Enrique lo que hizo fue pues comparar estos linajes en estos dos ambientes y cómo estos dos linajes, por ejemplo, se comportan o que de forma diferente cuando crecen a altas temperaturas, a diferentes temperaturas. Y estas hicieron unas normas de reacción para conocer cuál es el nicho térmico de cada una de de cada una de estas poblaciones o linajes, ¿no? Que se encontraron. Entonces hay diferentes maneras de verlo. Si nosotros encontramos una curva de este tipo, pues nosotros veríamos que hay una evolución convergente aquí. Y mientras que este crecimiento aquí diferente, pues te habla que hay un cambio en el nicho térmico. Mientras que si nosotros viéramos un patrón así de este tipo de crecimiento de las cepas, pues creeríamos que es más bien, se determina, el patrón o el crecimiento, la tasa de crecimiento depende más bien de esa especie específica, ¿no? Y que no tiene que ver, por ejemplo, nada que ver con una evolución adaptativa o algo así de estas temperaturas. Entonces, lo que vio es que si hay diferencias en el crecimiento de las temperaturas, en este caso, analizó la tasa de crecimiento en alguno de los ejes, mientras que conforme se incrementaba la temperatura, vio que el nicho, por ejemplo, térmico de las cepas, eh, cambiaba, ¿no? O era diferente, ¿no? Dependiendo de los linajes, ¿no? Y encontró diferencias estadísticas. Por eso se ve mejor en esta gráfica. Es decir, en el linaje de Bacillus subtilis, vemos en azul. Todos estos son bacilos subtilis, ¿no? Esta barrita gris es una cepa de laboratorio que se metió ahí como un control. En los rojitos son los bacilos subtilis de las pozas térmicas de Araro. Entonces, como pueden ustedes ver, la temperatura óptima de crecimiento de estas pozas termales es mucho mayor que la de las 3 cepas que se analizaron o que provienen de un ambiente templado, es decir, de la zona de Cuatro Ciénegas. Las cepas de Cuatro Ciénegas, la temperatura óptima de crecimiento fue de 37 grados. Digo, lograban crecer hasta un poquito más de 40, pero no pasaban de 50 grados, mientras que las cepas de Araro crecían a 49, 43 y una de ellas, por ejemplo, esta de Bacillus crecía
muy bien a más de 50 grados. Entonces, esto te habla que, por ejemplo, si hay una plasticidad fenotípica dentro de un mismo linaje. Ujú. Ahora con el linaje de Bacillus cereus, pues no se encontraron algunas diferencias tan claras. Sin embargo, sí se encontró que, por ejemplo, una de las cepas, pues sí, la temperatura de óptima de crecimiento sí era de 39, ¿no? Comparado con la temperatura óptima de 37 de de cepas que vienen de cuatro ciénegas. Entonces, el ambiente de donde provengan sí puede influir en la adaptabilidad, en la adecuación de estas poblaciones microbianas, ¿no? Y que también, por ejemplo, el nicho térmico, pues también puede depender de esta pool genético que se encuentre en ciertos linajes, ¿no? Ahora ya para finalizar, pues nosotros en el laboratorio estamos interesados o trabajamos con bacterias que se conocen como bacterias promotoras del crecimiento vegetal, en este caso una fotografía aquí que de una revisión que acabamos de publicar, donde hablamos, por ejemplo, de decir rizobacterias, pero esto se puede aplicar a no solamente bacterias que viven en la rizósfera, sino también en otras zonas, por ejemplo, en la endósfera de las plantas o también en la filósfera, pero que tienen estas actividades benéficas, por ejemplo, son importantes en la salud del suelo, son importantes componentes de la salud del suelo, de la fertilidad, que inducen la resistencia sistémica inducida en plantas, es decir, los protegen contra patógenos y también tienen una acción directa, ¿no? Tienen un arsenal de metabolitos que pueden biocontrolar diversos patógenos, pueden mejorar la producción de las cosechas, también pueden facilitar la adquisición de nutrientes, es decir, solubilizan fosfatos, pueden adquirir hierro y también de forma directa pueden modular el crecimiento de la planta a través de la producción de fitohormonas. Entonces, una de las cosas que a nosotros nos interesa ahora, pues es evaluar si estas cepas que son termotolerantes, que crecen a 50, 55, 60 grados, pues qué tal que tengan también, y como son bacilos, y bacillus está muy asociado con estas bacterias PGP-Bs o PGP-Rs, pues qué tal que también tengan alguna función antagónica contra patógenos o que tengan una actividad promotora, así como, por ejemplo, a veces se aíslan cepas halófilas de la rizósfera de, no sé, suelos con altos contenidos de sal y, pues, por ejemplo, son halotolerantes, pues nosotros quisimos ver si estas termotolerantes, pues también podrían ser inoculadas, por ejemplo, en suelos o donde las temperaturas son muy altas, por ejemplo, ahí donde viven ustedes, ahí en Ensenada, o también aquí en Michoacán tenemos regiones que se conocen, por ejemplo, unas regiones allá de tierra caliente, donde también se cultiva, y que las temperaturas son muy altas, es decir, a veces en el mismo invierno, pues no bajan de 30 grados, ¿no? Entonces queremos ver también y ver si estas son importantes. Entonces, algunos de nuestros estudiantes están ahora trabajando en esto y están haciendo estos ensayos en cajitas donde se crece en cajitas controles, crecemos diferentes plugs aquí del hongo sin bacteria y nosotros nos gusta hacer este aislado a manera de cruz de la bacteria, donde analizamos de diferentes aislados. Este es un aislado, todos estos son termotolerantes de Bacillus FP, digo SP, y vemos que algunos de ellos tienen una actividad inhibitoria del crecimiento. En este caso es Botrytis cinerea, donde se disminuye su crecimiento. Estos son diferentes aislados que han analizado y nosotros vemos en este otro eje tenemos el crecimiento radial del micelio, donde algunas cepas tienen unas diferencias significativas y logran inhibir el crecimiento del patógeno, en este caso de Botrytis cinerea. Algunas otras pues no muestran diferencias significativas, pero hay varias que sí lo hacen. Estas son también otras gráficas con este fusario. Estas son otras cajitas muestra también, donde se ve que se inhibe un poquito el crecimiento del patógeno. Principalmente todas estas otras cepas no mostraron, entonces aquí hay como un antagonismo también, especie específica con respecto al patógeno que se analiza. Y estas son otros análisis. Esto es con este patógeno, Geotrichum candidum.
Y nosotros vemos que nuevamente algunas de las cepas vuelvan a mostrar antagonismo, ¿no? Y pueden inhibir el crecimiento de los patógenos, ¿no? De este patógeno. Entonces, pues hasta ahí es lo que les quería platicar, hasta aquí vamos con este trabajo, entonces esperamos después, pues ver si estas, no solamente conocer si tienen estas actividades promotoras del crecimiento vegetal, actividades biocontroladoras, sino que también queremos pues conocer cuáles son los mecanismos. Nosotros hemos trabajado algunos viendo en colaboración ahí con algunos colegas también si estas bacterias podrían, o queremos ver si modifican los componentes de membrana, los fosfolípidos, porque también son mecanismos de tolerancia, si pueden producir, por ejemplo, algunos hormolitos como la trealosa, que están implicados en la termotolerancia, ¿no? Entonces queremos aquí, pues hay bastante trabajo por hacer aquí por conocer cómo estos microorganismos y en particular estos bacilos han sobrevivido en estas condiciones, ¿no? Pues nada más les agradezco su atención, les presento, ella es Aurora, es la que prácticamente le robé tu presentación para mostrársela aquí. Este trabajo que les presento, pues es su trabajo de maestría. Y creo que ya conocen ustedes a Salvador, por ahí estuvo de visita con ustedes, él está ahorita en el laboratorio haciendo tesis de licenciatura, está analizando algunos de estos genomas que son termotolerantes y está haciendo el análisis también de estos de antagonismo con estos aislados y de los patógenos. También es el trabajo de Fernanda, que también está trabajando en el mismo tema. Y ella es Paulina, también otra estudiante de biotecnología. Y ella es Raquel, está trabajando también con patógenos post cosecha y también con unos nuevos aislados, ¿no? Que ya no son bacilos, son otros aislados que estamos encontrando de nuevas especies que tienen también estas actividades de biocontrol. Y también el Carlos, que está también interesado en ver cómo se modifican las poblaciones de la rizósfera a través de la inoculación de algunas PGPRs. Pues muchas gracias. También le quiero agradecer al doctor Edgardo por la invitación al seminario. Es que muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo, por la presentación. Y bueno, vamos a empezar con la sesión de preguntas y respuestas. Eh, Chicos, si tienen preguntas, las pueden escribir en el chat. ¿Sigo aquí en Por modo mi- de presentación? Sí, sigue en modo de presentación. Ok, Yo, por mientras, en lo que se animan los chicos, ok. me recuerda mucho lo que están viendo o las condiciones que están viendo con el incendio que nos presentaste, el incendio subterráneo, con lo que pasa en las compostas, ¿no? En las compostas también tienes generación de altas temperaturas, aunque no se está quemando nada, ¿no? En realidad nada más está cociendo. Y otra diferencia que veo con las compostas es que evidentemente ahí tendrías una mayor concentración de sustancias orgánicas, ¿no? De compuestos Sí. orgánicos. Entonces, esperaríamos un comportamiento similar en cuanto en cuanto a los grupos de microorganismos que aumentan su abundancia en compostas que las que estás viendo que aumentan en estos suelos incendiados. Fíjate que yo no creo que sean los mismos grupos bacterianos los que se incrementaran. Por ejemplo, los bacilos, pues sí tienen una amplia eh, capacidad para degradar o para adquirir nutrientes, ¿no? Que en el caso de las compostas, pues van a ser ambientes muy, muy ricos ahí ¿cómo se puede decir? En elementos ahí disponibles, pero también algunos otros no disponibles. Entonces, pero pues también están las pseudomonas. Las pseudomonas también yo creo que ahí se verían favorecidas porque las pseudomonas pues también te pueden, yo creo, degradar un montón de compuestos y adquirirlos y también tienen un crecimiento rápido. Entonces yo creo que ahí habría como una competencia un poquito diferente. Mm, Dices las temperaturas, no sé qué tan altas temperaturas se pueden encontrar en una composta. No sé si sea una composta ahí que nada más dejes o es una composta donde aceleres, agregues un catalizador ahí, no sé, donde se incrementen las temperaturas. eh, no sé, también hay que tomar en cuenta que tú puedes comenzar con un
con un microbioma como tal, y ese microbioma como tal, pues también depende de qué organismos ya están ahí presentes, ¿no? Cuáles son, cómo está estructurada ahí la población. Pero sí, es que hay muchos factores que se deben de tomar en cuenta, ¿no? Ok, gracias. Ahora, Rommel Alejandro pregunta, muchas gracias por la presentación. ¿Cuáles son los criterios para seleccionar el suelo control? ¿Y han hecho análisis de compuestos producidos por los microorganismos de suelos en condiciones control contra incendio o incendio contra recuperado? Gracias. La primera fue, el criterio es que, bueno, nosotros pues no sabíamos que iba a haber un incendio ahí, ¿verdad? Porque si hubiéramos sabido, pues vamos y tomamos una muestra del suelo antes de incendiarse. Pero lo que hicimos fue, pues ya estaba el incendio, ya había pasado varios años, 2 o 3 años. Entonces lo que hicimos pues fue tomar un suelo que se encontraba a unos cuantos metros, creo que eran 2 o 3 metros de ahí, de los parches de combustión, y asegurarnos que ahí no haya habido un incendio, que no haya existido este factor, digamos, selectivo, y tomar de ahí las muestras del suelo control. Ahora, pues creo que también nos hizo falta tomar otras muestras a diferentes profundidades, porque es lo que hicimos en los parches, en los suelos donde había los parches de combustión. Entonces, pues sí, ahí también tenemos que, eh, quizás en algún momento ya si los referees nos piden a la hora de publicarlo, pues que hagamos eso, pues ya nos va a tocar que regresar y hacer otro análisis. Pero sí, esos son los criterios, ¿no? Nada más tomar el mismo suelo pensando que las comunidades microbianas no pueden variar, no podrían variar tanto a esa distancia, y que es el mismo tipo de suelo y con los mismos factores físico-químicos, eh, que ahora ya variaron únicamente por el factor del incendio subterráneo en este otro suelo modificado. Esos son como los criterios que utilizó mi alumna. Y la otra es ver los metabolitos. No, no hemos visto nada de eso, y es muy interesante, porque si ustedes ven, por ejemplo, habría que averiguar también ahí a qué temperatura vamos a analizar la producción de estos metabolitos, y porque pues cambia, ¿no? Por ejemplo, se producen algunos pigmentos, se producen pues muchos más exopolisacáridos, producen exopolisacáridos las cepas a diferentes temperaturas, y pues es muy, muy, muy probable que también los metabolitos estén implicados también o tengan también alguna modificación. Sí, sería muy interesante analizarlo, ¿no? Ver cómo se modifican también estos compuestos. Muchas Ok, gracias. gracias. Nos queda tiempo para una pregunta si alguien quiere hacerla. Dice Romero otra vez, muchas gracias. Sería interesante analizar a diferentes distancias si hay alguna diferencia, sobre todo por la extensión que pueden tener los hongos en el suelo. Sí, sí, estoy de acuerdo. Yo creo que sí sería muy interesante de analizar, y obviamente nosotros también, había otras temperaturas también entre 54 y 70 grados, que ya es donde ya no pudimos extraer DNA, pero había otras temperaturas ahí también, 58, 60, que también nos costó un poquito más de trabajo aislar DNA, que también sería interesante. Es que hay muchos factores ahí a analizar. Entonces, sí, sería padrísimo, pero a veces pues también el dinero tienes que administrarlo muy bien, y restringirte en tu análisis, ¿no? No quisiéramos hacer como una especie así este, una escala, si no continental, a nivel global, pues mínimo hacer un análisis a nivel de incendios en diferentes biomas, ¿no? En diferentes lugares aquí mismo en el país, ¿no? Que también sería interesante analizarlo. Pero bueno, pero pues muchas gracias, sí, es muy interesante la pregunta. Pues muchas gracias, Gustavo. Yo creo No, que a sus aquí ya le órdenes. terminamos. Invito a todos los asistentes a que quiten su silencio, para que le demos un aplauso a Gustavo para despedirlo. Gracias. Gracias, Gustavo. Y bueno, al ratito te Gracias envío a ustedes. tu agradecimiento por habernos dado esta plática. No, pues muchas gracias. A sus órdenes, ya saben, por ahí puse la fotito
digo la fotito, no, sí, donde se muestra la dirección de la página web del laboratorio, por si les interesa saber, ahí tenemos varias eh, publicaciones y artículos nuevos que vamos publicando, por si les interesa visitar. Y pues muchas gracias a ti, Edgardo, también por la invitación. Un gusto. Igualmente, y saludos a Mari Carmen y a la F1. Gracias, gracias. Cuídense mucho también. Un abrazo a todos. Bye.